Así que vamos a leer entonces Efesios capítulo 1, versículo 4. Y como es solamente un solo verso, vamos a leerlo de forma antifonal, lo mismo que el domingo pasado cuando estuvimos meditando en el versículo 3. Como es un solo verso, solamente vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Leemos entonces la palabra de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Amén. Vamos a meditar entonces en la elección, que justamente esa es la doctrina fundamental de este versículo, la elección que Dios hace de su pueblo. Y podríamos decir que de este versículo 4, nosotros podemos extraer principalmente tres enseñanzas muy importantes. Número uno, la elección soberana de Dios. Dios es aquel que escoge. La elección soberana de Dios. La elección es el derecho soberano de Dios, de ningún otro. Lo segundo que apreciamos en este versículo es que la elección tiene un motivo. No es una elección caprichosa. No es un decreto sin sentido, sin propósito. Pablo nos dice que la elección es en Cristo. Y finalmente lo que apreciamos de este versículo es que la elección no solamente tiene un origen en Dios, no solamente tiene un medio, la elección también tiene un fin. ¿Cuál es el fin de la elección? Pablo nos dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Los reformadores del siglo XVI tenían un dicho muy precioso para referirse a la vida cristiana. Ellos hablaban de la vida cristiana como una vida coram Deo, una vida delante de Dios. Entonces, ¿para qué el pueblo de Dios fue escogido? Para tener comunión eterna con Dios, para estar delante de Dios. Ese es el fin de la elección. Roguemos entonces al Espíritu Santo que ilumine esta palabra en nuestros corazones y podamos alabar a Dios por esta preciosa doctrina. Demos gracias al Señor. Padre Celestial, esta es tu palabra. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y así como permanece tu palabra para siempre, nosotros también permanecemos en ella, pues hemos sido engendrados por tu palabra. Es por tu palabra que pasamos de muerte a vida, y es por tu palabra, Señor, que permanecimos siendo cristianos. Bendícenos ahora, Señor, con la iluminación de tu Espíritu Santo, para adorarte y bendecirte mientras escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como ya hemos dicho, el apóstol Pablo comenzó esta carta no con una petición de oración, como en otras cartas ha sucedido. El apóstol Pablo no comenzó con una petición de oración y tampoco el apóstol Pablo comienza esta carta comentando algún problema en particular de la iglesia. Así no comienza Pablo esta carta a los Efesios. Pablo comienza esta carta a los Efesios con una doxología. Una doxología que era un escrito típico del Antiguo Testamento donde se alaba a Dios por lo que Dios es, pero también se alaba a Dios por sus obras. Eso está claramente identificado en el Antiguo Testamento y especialmente en los Salmos. En el libro de los Salmos encontramos mucha doxología, como por ejemplo Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Esas son doxologías. Y Pablo comienza entonces esta epístola con doxología, llamando a los creyentes a tener pensamientos muy grandes, muy exaltados, muy elevados respecto de Dios. Pablo está llamando a los creyentes entonces que bendigan y alaben el nombre del Señor por algo que nosotros ya vimos el domingo pasado. ¿Por qué Dios es digno de ser alabado?
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué Dios es digno de ser alabado? Porque Él es nuestro Padre. ¿Por qué Dios es digno de ser alabado? Porque Él nos dio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios es digno de ser alabado? Porque nos bendijo. No dice nos bendecirá. Nos bendijo. ¿Y con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La mayor bendición que tú tienes, amado hermano, es que estás en Cristo. Estás dentro de Él, le perteneces a Él, estás unido a Él. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo llama a alabar a los creyentes de Éfeso. Y dentro de ese pequeño esbozo de las razones por las cuales tenemos que alabar a Dios, la primera razón por la cual nosotros debemos alabar a Dios es por la elección. Esa es la primera razón. Ya Dios es digno de ser alabado por quién es Él. Eso lo vimos en el versículo 3. Pero ahora en el versículo 4, Pablo dice que la primera razón por la cual debemos alabar a Dios es porque Dios es soberano y porque Él escoge, porque Él elige. La elección que Dios hace de su pueblo es motivo suficiente para alabarlo. Pero no solamente la elección, sino que también Pablo nos dice que Dios es digno de alabanza, no por lo que ha hecho en el tiempo, sino por lo que determinó desde antes de la fundación del mundo. Dios es digno de nuestra alabanza porque escogió a un pueblo en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Fíjense en este detalle. Cuando Pablo habla de nuestra fe, Él no nos lleva a la cruz. Y sabemos que la cruz es el centro. La cruz es el centro de nuestra fe cristiana. Pero Pablo, cuando quiere hablar de nuestra fe, no nos lleva a la cruz, no nos lleva al monte Calvario, no nos lleva a la tumba. ¿A dónde Pablo nos lleva? Nos lleva a la eternidad. Pablo nos lleva a la eternidad. Pablo nos lleva al decreto eterno de Dios. Pablo nos lleva a la eternidad para mostrarnos que todo lo que nosotros tenemos como cristianos se debe a una sola cosa: la elección libre y soberana que Dios ha hecho de su pueblo. Todo lo que nosotros tenemos hoy, todo lo que nosotros disfrutamos como cristianos, todo lo que nosotros tenemos en la historia del cristianismo, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús, se debe a un solo hecho: la elección. La elección del Dios Todopoderoso, el decreto eterno de Dios. Y Pablo nos dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes que existiera el universo, antes que la primera estrella brillara, antes de la historia de la humanidad, antes de la caída del hombre, antes de la entrada del pecado. Dios ya había determinado bendecir a su pueblo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pastor, entonces significa en términos prácticos que Dios me ha amado desde siempre. Obvio. Sí. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. La elección, queridos hermanos, la elección, la doctrina de la elección es la joya de la corona de la soberanía de Dios. La elección es la joya preciosa en la corona de la soberanía de Dios. La elección libre y soberana de Dios es la única explicación
que se puede dar cuando vemos que una persona que antes odiaba a Dios, ahora lo ama. Cuando vemos que antes que una persona perseguía a Dios, ignoraba a Dios, hoy día lo ame y lo sirve. Esa es la única explicación. La única explicación es que Dios tomó a ese hombre, Dios escogió a ese hombre, Dios escogió a esa mujer desde antes de la fundación del mundo. De hecho, ese es el testimonio de Juan Calvino al momento de morir. Juan Calvino murió a los 54 años, rodeado de los pastores de Ginebra. Entre ellos estaba Pierre Viret, Teodoro Beza y estaba el famoso Farel, uno de los grandes pastores protestantes del siglo XVI. Y cuando Calvino estaba agonizando, él dijo lo siguiente: yo, Juan Calvino, vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por su evangelio. No dependo de nada para la salvación que la libre elección que Dios ha hecho de mí. ¿Qué significa aquello? Que todo, queridos hermanos, todo lo que nosotros tenemos en la vida cristiana, se lo debemos a la elección. Se lo debemos a la elección. Se lo debemos a la elección libre y soberana de Dios. A la elección libre y soberana de Dios. Cuando tú tengas que partir, ¿dónde vas a poner tu seguridad? ¿Obras? Solo una obra es suficiente. La obra de Cristo. Y por eso este hombre, uno de los grandes teólogos de la Reforma, dice: no pongo mi fe ni mi esperanza sin ninguna otra cosa más que la elección que Dios hizo de mí. Ahí descansa mi vida. Mi vida descansa en la libre elección de Dios. Yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí. Yo no lo buscaba, Él me llamó. ¿Puedes decir también lo mismo tú? Yo no te buscaba, Señor, yo era tu enemigo, Señor. Yo no me interesaba en ti, no me interesaba tu palabra, no me interesaba en tus caminos, pero tú me llamaste. No te busqué yo, tú me buscaste a mí. Y eso es justamente la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio descansa en un Dios que es libre y soberano para llamar a aquel que quiere. Ahí está la gloria del Evangelio. Entonces, queridos hermanos, ante la grandeza de la doctrina de la elección, ¿cómo podemos responder? Permíteme presentarte dos posibles respuestas ante la grandeza de la elección. Primero, podemos creer que somos escogidos por Dios por el puro afecto de su voluntad. Primero, podemos creer que somos escogidos por Dios por el puro afecto de su voluntad, independientemente de cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, dicho o pensado. Podemos creer que fuimos escogidos a pesar de nosotros mismos, a pesar de ser enemigos de Dios y a pesar de ser aborrecedores de Dios. Esa es la primera opción. ¿Me siguen? La segunda opción, es creer que hoy disfrutamos de las bendiciones de Dios porque Dios vio algo bueno en nosotros. Ese es el segundo camino. Creer que disfrutamos las bendiciones de Dios hoy porque Dios vio algo bueno en nosotros, porque Dios vio que un día tendríamos fe y porque Dios vio que un día creeríamos en el Señor Jesucristo y por eso Dios nos escogió. Esos son los dos caminos, pero no hay más. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos honestamente ante la palabra de Dios es la siguiente: ¿cuál de las dos posiciones les da mayor gloria a Dios? ¿Cuál de estas dos posturas le da la mayor gloria a Dios?
¿Cuál de estas dos posturas le da la mayor gloria a Dios? ¿Creer que Dios nos escogió y nos eligió sin mérito alguno? ¿O creer que Dios nos escogió y nos llamó cuando en el tiempo Él vio que nosotros creeríamos? ¿Cuál de las dos posiciones le da toda la gloria a Dios? Por supuesto, la posición reformada. La otra es la posición arminiana. La doctrina de la elección es una doctrina que está en la Biblia. No la inventaron los calvinistas, no la inventaron los presbiterianos, no la inventó San Agustín, no la inventó Juan Calvino. Está aquí revelada en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la elección es la manifestación de un Dios soberano. Si Dios no escoge, entonces no es soberano. Es la manifestación de un Dios soberano. Lo que vemos entonces en este pasaje es que la elección no se fundamenta absolutamente en nada de lo que el hombre puede hacer, sino que la elección se fundamenta en lo que Dios ha determinado. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuán horrible sería, hermanos, que Dios escogiera por mérito? ¿Cuántos estarían acá en esta mañana? No piensen usted, hermano. ¡Ninguno! 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 Y si la elección fuera por algún tipo de mérito, Jesús nunca hubiese dicho lo siguiente: publicanos y prostitutas van primero al reino de los cielos. No habría lugar para ladrones arrepentidos, no habría lugar para adúlteros transformados, no habría lugar para avaros transformados. Pero la elección es por gracia y soberanía de Dios, libre y soberana. Ahí nosotros podemos recordar Romanos capítulo 9, cuando Pablo, hablando de la elección, nos dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Si tú quieres hacer un análisis sociológico del hogar, ¿quién tiene más méritos? Tenemos a un hijo que es esforzado, que trabaja, que es varonil y que casa. Y tenemos a otro hijo que le gusta estar cerca a la mamá y no hace nada. Si lo miras desde un análisis sociológico, Esaú tiene mucho más méritos. Pero Dios amó al ladrón. Dios amó al engañador. Dios amó al estafador. Dios amó al usurpador de Jacob. Y ese Dios te amó a ti. Sin mérito. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que pudieses presentar alguna obra. Desde antes que pudieses presentar algún tipo de obediencia. Desde antes que pudieses presentar algún tipo de mérito religioso. Dios te amó de una forma libre y soberana, porque la elección le pertenece a Dios y a nadie más. La Biblia revela la elección como el acto libre y soberano de Dios, por el cual Dios escoge a las personas para que reciban su favor antes de que hayan hecho lo bueno o lo malo. Permíteme citar, por favor, Romanos capítulo 9, versículo 11. Si tienes tu Biblia abierta, puedes ir ahí también. Romanos 9, 11. Pablo dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. ¿Cuántos de ustedes alguna vez cantaron una alabanza que decía: ¿qué viste en mí, Señor, qué viste en mí? Dios no vio nada. No había nada. No había nada que ver.
Porque Dios no llama ni escoge por obras, sino por su elección soberana, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permanezca. Y si estás ahí en Romanos capítulo 9, ve por favor al versículo 16. Pablo nos dice que la elección depende solamente de Dios. En el versículo 16, Pablo dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí yo quiero hacer un punto teológico inmediato. Hay personas que les cuesta entender la elección con la misericordia de Dios. Pero justamente la elección es la manifestación también de la misericordia de Dios. Porque Pablo nos dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y porque Dios tiene misericordia, escoge. Y porque Dios tiene misericordia, llama. Y porque Dios tiene misericordia, perdona. Por eso el Evangelio lo predicamos a los pecadores. Y cuando predicamos el Evangelio a los pecadores, nosotros predicamos la libre oferta del Evangelio a todo pecador, sin distinción, a todo pecador de toda lengua, raza, pueblo, tribu y nación. Cuando predicamos el Evangelio en la calle, no estamos diciendo, ven tú escogido de Dios, no. Decimos, ven a Cristo, ven ahora. Ven a Cristo porque Él perdona, transforma. Ven a Cristo, ¿por qué? Porque nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, ¿la elección rebaja la misericordia de Dios? No, la exalta. ¿Sabes por qué la exalta? Porque Dios no está obligado por el hombre a escoger. No es de hombre ni por hombre. Es del libre deseo de Dios. Medita en esto en esta mañana. Por favor, mastícalo una vez más. Todo lo que tú tienes hoy como cristiano se debe a la libre elección que Dios hizo de ti. Gloria a Dios. Pablo, al hablar de la elección aquí en el versículo 4 de Efesios capítulo 1, utiliza dos verbos importantes para expresar la realidad de la elección. En primer lugar, Pablo nos dice que Dios escogió, y segundo nos dice que Dios predestinó. Escogió y luego predestinó a los que creerían y seguirían a Cristo, es decir, los escoge y juntamente con escoger les da la fe para que crean en Jesús. No escoge porque estas personas tenían fe. Él escoge y da fe. Por eso también lo hemos enseñado muchas veces, que antes de la fe es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento precede a la fe. La regeneración, el nuevo nacimiento es primero que la fe. Porque nacemos de nuevo, tenemos fe. Y ahora nosotros sabemos que nacemos de nuevo en Cristo porque fuimos escogidos por Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, efectivamente. ¿Se dieron cuenta de esto? Que la Biblia no argumenta la elección. Fíjense en eso. La Biblia no argumenta la elección con nosotros. La Biblia simplemente revela la elección. La Biblia solamente nos dice que Dios escoge. La Biblia solamente nos dice que Dios es soberano para escoger. Pero la Biblia no entrega argumentos ni discute con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque así también comienza la Biblia. Génesis 1:1. ¿Cómo comienza la Biblia? En un antiguo lugar, en una galaxia más allá, lejana, en un antiguo bosque. No, ¿cómo comienza la Escritura? En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Y la tierra estaba vacía y desordenada. En el principio creó Dios.
Dios nos da argumentos de su existencia. Dios se revela como aquel que existe por toda la eternidad. Punto. Ahí el hombre no tiene nada que decir. Entonces, la elección, hermanos míos, presten atención en esto. La elección no se argumenta en las Escrituras. La elección simplemente se revela. Tal cual como Jesús le dijo a sus discípulos: no me escogisteis vosotros a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los escogí a ustedes. Ahora, la Biblia, es cierto, no argumenta la elección, ni discute con nosotros la elección, pero sí hay algo que hace la Biblia. La Biblia nos reprende duramente. Y en esto voy a hacer énfasis. La Biblia nos reprende duramente cuando nosotros cuestionamos la libre elección de Dios. Sí. La Biblia nos reprende duramente cuando cuestionamos la libre elección de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice ahí. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué hace la Biblia entonces cuando cuestionamos la elección? ¿Quién eres tú? ¿Te crees mejor que Dios, acaso? ¿Te crees más sabio que Dios? ¿Te crees más inteligente que Dios? ¿Te crees más santo que Él? ¿Quién eres tú? Note por favor esas palabras. ¿Quién eres tú? Es como que si Pablo estuviese tomando a los romanos a los cuales escribió esta carta y lo estuviera zamarreando y le estuviese diciendo: Pablo, date cuenta, date cuenta. Date cuenta que cuando cuestionas la libre elección de Dios, implícitamente tú estás diciendo que eres más sabio que Dios. Cada vez que nosotros cuestionamos la soberanía de Dios, ¿por qué, Señor, me diste esta familia? ¿Por qué, Señor, me diste este padre? ¿Por qué, Señor, me diste esta madre? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué tengo este oficio? ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué soy chileno, Señor? Cada vez que cuestionamos la soberanía de Dios en cada área de nuestras vidas, implícitamente nosotros estamos diciendo que somos mejores y más sabios que Dios. ¿Quién eres tú? Cada vez que cuestionas la elección de Dios. ¿Quién eres tú? Déjame decirte quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Criaturas caídas, criaturas de mente finita, criaturas débiles, criaturas propensas al engaño del pecado, que si no fuera por la acción del Espíritu Santo caeríamos 1000 veces. ¿Quiénes somos nosotros? Criaturas que ni siquiera podemos tener relaciones humanas saludables si no fuera por la voluntad de Dios. Entonces tienes tú la capacidad suficiente para comprender y para juzgar la mente infinita, sabia, santa, inescrutable del Dios eterno. ¿Tienes esa capacidad? Ni hoy, ni nunca. Entonces, cuando nos encontramos con esta doctrina, ¿qué debemos hacer? Como dijo Job, me voy a tapar la boca. De oídas te había oído, mas ahora que veo me arrepiento en polvo y ceniza delante de ti. ¿Te das cuenta?
¿Cómo nosotros de mente finita podríamos entender la gran elección, el decreto eterno de Dios? Y ahí nos damos cuenta que las personas que tienen problemas con esta doctrina, las personas que tienen problemas con la doctrina de la elección, las personas que tienen problemas con la predestinación, no tienen un problema con la doctrina. ¿Saben con qué tienen un problema? Tienen un problema con Dios. Tienen un problema con Dios. Y todos nosotros tenemos el mismo problema en una u otra área. Porque no aceptamos que Dios gobierne nuestras vidas. No lo queremos como rey. No lo queremos como Señor soberano. Dios nos dice algo en su palabra y nosotros decimos, no, vamos a hacer esto. Nuestro problema es con Dios. Nuestro problema es teológico. Nuestro problema es teológico. Nuestro problema es con Dios. No es el problema con una doctrina en particular. Es con Dios. Y ahí nosotros podemos entender la gravedad de la necedad de la mente humana. Podemos tener problemas con la doctrina de la elección, pero creer que nosotros comprendemos la mente de Dios no solamente es necedad, es una locura. Y eso trae aflicción al alma de la persona, trae angustia. Con la doctrina de la elección solamente tienes un camino: creer o no creer. Y si crees, entonces regocíjate y gózate porque fuiste amado, porque fuiste tomado por Dios, porque fuiste llamado por Dios cuando tú no lo buscabas. ¿Quién es el Dios que elige? ¿Quién es el Dios que escoge? ¿Quién es el Dios soberano que llama? Daniel 4:35, escuche bien por favor, dice así: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Podrías tú decirle al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué responde la Escritura? Por el puro afecto de su voluntad, porque Dios así lo quiso, porque Dios te amó cuando tú no le podías amar a Él. Por eso, nadie puede detener su mano y nadie le puede decir, ¿qué haces? Hermanos queridos, y aunque la elección nos abruma, la elección nos confronta, la elección nos abruma y nos confronta porque no tenemos ningún derecho, ninguna autoridad en cuestionar la elección de Dios. Aún así, la elección nos llama a la adoración. Esto pasa con esta doctrina. Por un lado, esta doctrina nos aplasta. Por un lado, esta doctrina nos humilla, pero por otro lado, esta doctrina nos levanta, nos exalta a la felicidad y al regocijo indescriptible. ¿Sabes por qué? Porque descansas para siempre, que no depende de algo que tú tienes que hacer para tratar de complacer a Dios. Aunque la elección nos abruma y nos confronta, nunca debemos pensar en la elección como un decreto frío o impersonal. Nunca. Aunque la elección nos humilla, aunque la elección nos pone cara a cara delante del Dios soberano, nunca deberíamos pensar que la elección es un decreto frío o impersonal. ¿Por qué? Porque la elección de Dios nos lleva a pensar en su gran motivo para elegir. ¿Quién es el corazón de la elección? Mira por favor de nuevo el versículo 4. ¿Quién es el corazón de la elección?
La elección es un decreto frío, la elección es un decreto impersonal. ¿Quién es el corazón de la elección? Según nos escogió en Él. No es un decreto imperial, es una persona. No es un decreto imperial, no es un decreto soberano, es una persona, estamos hablando de una persona. Cristo mismo es el corazón de la elección, por eso Pablo dice que fuimos escogidos en Él. La elección entonces, queridos hermanos, la elección está llena de amor, la elección está llena de gloria, la elección está llena de propósito, la elección está llena de significado porque está inseparablemente unida a la persona de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? No hay elección posible fuera de ¿quién? Fuera de Cristo. Ahora yo quiero que mires el versículo 6 de Efesios 1. ¿Cómo Pablo llama a Cristo en el versículo 6? Pablo en el versículo 6 llama a Cristo el amado. No hay elección fuera de Cristo, no hay elección fuera del amado. Por lo tanto, si fuiste escogido en Cristo, fuiste amado. Amado. ¿Cómo te ama Dios? No sé, pastor, yo creo que hay días que me ama como un ángel. Hay días que me ama como un querubín. ¿Cómo te ama Dios? Como ama a su Hijo amado. Como ama a su Hijo Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, la elección nos abruma, nos humilla, nos quebranta, nos aplasta, pero también nos levanta. Porque nos hace pensar en el corazón de la elección. Elegidos en Cristo, escogidos en Cristo. Ahora, si no hay elección posible fuera de Cristo el amado, eso quiere decir que nuestra unión con Cristo no comenzó en la cruz. Nuestra unión con Cristo no comenzó cuando Cristo resucitó. Nuestra unión con Cristo, ¿cuándo comenzó entonces? Antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que en teología sistemática se conoce como el pactum salutis, el pacto de salvación, o el pacto intratrinitario, o el pacto dentro de la Trinidad. No voy a entrar en ese detalle porque no es tema del versículo, pero solamente para que lo tenga en mente. Ese pacto es el acuerdo glorioso entre el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde el Padre amó a un pueblo desde antes de la fundación del mundo y le dijo a su Hijo: tú serás el Redentor, mediador, salvador de este pueblo que yo he amado. Y el Hijo dijo: amén, Padre mío, así lo haré, porque si tú los amas, yo también los amo. La elección en Cristo fue decretada por Dios desde la eternidad y para la eternidad. Déjenme contar aquí una experiencia, no mía. Estábamos examinando a un candidato a pastor en el presbiterio y de pronto un pastor anciano le pregunta: ¿en el cielo necesitaremos a Cristo? Y él dijo: no, porque ya la salvación está consumada. Y ese pobre hombre tuvo que dar el examen 3 veces. Yo te pregunto a ti, ¿en los cielos necesitaremos a Cristo? Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en Él de eternidad para eternidad. Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro todo. Estamos unidos a Él por pacto perpetuo. Entonces la elección, queridos hermanos, que está en Cristo, está llena de propósito, llena de amor, llena de significado. Ahora veamos en términos prácticos, ¿qué significa ser escogido en Cristo? En primer lugar,
significa que ningún otro mérito es suficiente más que los méritos de ¿quién? Que los méritos de Cristo. Ser elegidos en Cristo excluye cualquier otro nombre y nos pone a todos nosotros dentro del único nombre que importa. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo hecho hombre. Ser elegidos en Cristo no descansa en quienes somos, no descansa en lo que hicimos, no descansa en lo que haremos. Ser elegidos en Cristo excluye cualquier obra humana, mérito personal, porque como dice Pablo en el versículo 6 de Efesios 1, el fin de esta elección es para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué doctrina ensalza más la gloria de Dios? Por supuesto, una elección que es libre y soberana, una elección que está centrada en Jesucristo. Al ser elegidos en Cristo, se excluye cualquier otro mérito. Solo los méritos de Cristo. Pero, ser escogido en Cristo, aquí está el gozo más grande para nosotros los cristianos, incluye todo lo que tú y yo necesitamos. Ser escogido en Cristo excluye nuestros méritos, ¿sí? Pero ser escogido en Cristo incluye todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en Él. Ser escogidos en Cristo incluye la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. Por eso cuando Dios te mira, ve a su Hijo y ¿qué dice? Suficiente. Suficiente. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escúchalo, iglesia. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Hay algo que te falta? Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Estás completo en Él. Cuando el Padre te mira, cuando Dios te mira, cuando la justicia de Dios te mira, te ve a ti completo en Él. No te falta nada. Absolutamente nada. Cristo es completamente suficiente para el Padre. Cristo es completamente suficiente para nosotros. Vuelvo a citar Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque el Padre agradó que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Toda plenitud. Cristo es pleno para todos tus pecados, para el perdón de todos tus pecados. Cristo es pleno para justificarte. Cristo es pleno para darte sabiduría. Cristo es pleno para darte satisfacción. Cristo es la plenitud de tu vida. Y aquel que está en Cristo es pleno. Por eso fuimos escogidos en Cristo. Porque no hay otro. No hay otro. Ser elegidos en Cristo nos incluye entonces en su nombre. Y su nombre pasa a ser nuestra identidad. Por eso nosotros somos, ¿qué cosa? Cristianos. Cristianos. Nuestra identidad es Cristo. Nuestra identidad no es lo que el mundo dice de ti. Nuestra identidad no es lo que las redes sociales dicen de ti. Nuestra identidad no es lo que tus hijos dicen de ti. Nuestra identidad no es lo que dice tu esposo o tu esposa de ti. Nuestra identidad es Cristo. Ahí está nuestra identidad completa, perfecta, como nuevos hombres, nuevas mujeres. Ahí, en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho. Cuando tienes días difíciles, cuando tienes momentos de angustia, ¿qué debes pensar? Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí estoy. Ahí estoy. Cristo es nuestro todo.
Su suficiencia es para nosotros, su justicia es para nosotros. ¿Estamos incluidos en la obra de Cristo? ¿En su muerte, en su resurrección? ¿La justicia de Cristo se convierte en nuestra justicia delante de Dios el Padre? Entonces, ser escogido en Cristo significa simplemente esto: que Cristo es suficiente para toda la eternidad. Y si yo estoy en Él, entonces el Padre está en paz conmigo para siempre. Suficiente, completamente suficiente. Ahora, si fuimos escogidos en Cristo, esta elección tiene un propósito definido. Míranos en el versículo 3. ¿Cuál es el propósito definido de la elección? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el fin de la elección? Aquí voy a echar abajo al tiro un mito. No me gustan los presbiterianos, los calvinistas, no me gusta porque hablan de la elección y la elección produce libertinaje. ¿Lo han escuchado? No, si todo eso es que abrazan el calvinismo, se vuelven mundanos, se vuelven libertinos, se relajan. Hermanos amados, eso es una calumnia al Dios Santo. Esa es una calumnia, porque la propia palabra de Dios nos dice que no fuimos escogidos porque fuéramos santos. No fuimos escogidos porque había algo digno de nosotros. El texto claramente dice, escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Santos y sin mancha delante de Dios. Entonces, ¿la elección produce una conducta impía? No. ¿La elección puede hacer de nosotros cristianos impíos? No. No. La elección es para la santidad. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. La elección siempre produce, ¿qué cosa? Buenas obras. Mira por favor, Efesios capítulo 2, versículo 20. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, ¿la elección produce libertinaje? No, la elección va a producir buenas obras. Ese es el resultado esperado de la gracia. Porque la elección hace también que el Espíritu Santo nos regenere. Y el Espíritu Santo, al regenerarnos, al darnos una nueva vida, ¿qué tipo de vida nos da el Espíritu Santo? ¿Una vida que ignora a Dios? ¿Una vida que rechaza a Dios? ¿Una vida que vive en rebeldía contra Dios? No. El Espíritu Santo nos da una vida que ama a Dios, que sirve a Dios, que se arrepiente, que tiene fe, que cree, que prevalece, que permanece. ¿Por qué? Porque la obediencia pasa a ser entonces la evidencia de ¿qué? De que le pertenezco a Dios. Nuestra obediencia pasa a ser la evidencia de que le pertenecemos a Dios. Podríamos decir entonces que la obediencia sería una evidencia de ¿qué? De que fuiste llamado por Dios. De que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿hay pruebas seguras para nuestra elección? Por supuesto que las hay. Pablo dice en Efesios 2:2 lo siguiente: que antiguamente seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, como hijos de desobediencia. Pero ya no somos hijos de desobediencia. Ahora somos hijos que muchas veces pecan en desobediencia, pero no somos hijos de desobediencia. Por lo tanto, nuestra obediencia pasa a ser ¿qué cosa? Una evidencia de nuestra elección.
Y dentro de nuestra obediencia está también la mortificación del pecado. Podríamos decir también que una evidencia de la elección es la mortificación del pecado. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Por lo tanto, ¿puede haber verdadera elección donde no hay santidad? No, nunca. Santidad, santificación, también es una evidencia de ¿qué? De elección. Y dentro de la santificación entonces está la mortificación. Mortificar el pecado, luchar contra el pecado, arrepentirnos del pecado, negar los apetitos del pecado, confesar el pecado, arrepentirnos del pecado, abandonar el pecado. Eso es mortificación. El cristiano hace eso. Y lo hace justamente porque fue escogido. ¿Para qué? Para ser santo y sin mancha. Permíteme citar Apocalipsis 21, 27. Dice que en la santa ciudad no entrará nada impuro, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los avaros, ni los mentirosos, ni los farsantes. ¿Quiénes entrarán entonces a esa santa ciudad? ¿Quiénes? Solamente aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que el Cordero ganó con su propia sangre. Aquellos que el Cordero ha santificado. Y aquellos que se han santificado son aquellos que el Padre ha escogido, elegidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Pero no olvide esto. Fuimos escogidos en Cristo. Por lo tanto, ser escogidos en Cristo elimina todo lo que a nosotros nos descalifica para entrar al cielo. Porque al cielo no entrará la necedad, al cielo no entrará nada impuro, al cielo no entrará nada injusto, al cielo no entrará nada sucio, pero Cristo Jesús elimina todo aquello que nos descalifica para el cielo. Cristo Jesús elimina la culpa, Cristo Jesús elimina la contaminación, Cristo Jesús elimina el amor al pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos recibido, escúcheme bien por favor, un Cristo completo, no un Cristo mutilado. El mismo Cristo que nos justifica es el Cristo que nos santifica. El mismo Cristo que nos salva es el mismo Cristo que nos hace aborrecer el pecado. Mira por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría. ¿Eres necio? ¿Reconoces necedad? Cristo es tu sabiduría. Nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En Cristo Jesús tenemos una salvación completa. Por lo tanto, nosotros que amamos las doctrinas de la gracia, por lo tanto, tú y yo que amamos las doctrinas bíblicas, debemos rechazar con todas nuestras fuerzas un evangelio que da perdón sin transformación. Eso no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico trae transformación. El evangelio bíblico trae novedad de vida, como predicaban nuestros padres. Novedad de vida, sí, novedad de vida. Una vida nueva, con afectos nuevos, con amor nuevo, con pensamientos nuevos. Un evangelio que no renueva no es el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, salvación sin santidad no es salvación. Porque fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Termino con este punto. Dado que los creyentes, dado que nosotros fuimos escogidos
para ser transformados a la imagen del Hijo Jesucristo y fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo, ¿es lógico negarnos a buscar la santidad? ¿Es consecuente? No, no lo es. Porque el gran propósito de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, la santidad debiese ser deseable para todos nosotros. ¿Qué es santidad? Parecerse más y más a Jesús. Odiar lo que Dios odia. Amar lo que Dios ama. ¿Qué fruto traerá la santidad? Gózate en esto aquí. La santidad traerá como fruto la comunión eterna con Dios, escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora te pregunto, hermano, aquí viene la pregunta final. ¿Eres escogido? Uno solo. ¿Eres escogido? Sin mérito. Sin mérito alguno. Pero al ser llamado por Dios, mi vida ha sido transformada. Lucho contra el pecado, me arrepiento del pecado y deseo más de Dios. Sí, pastor, sí, voy a los cielos por Cristo, solo por Él. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. No lo olvides. Dios te bendiga. Demos gracias al Señor por su palabra.